Muy buenos días, le damos a toda la comunidad aquí en Dallas. Amados, demos gracias al Eterno porque nos ha vuelto una vez más a la vida y podemos así seguir iniciando nuestro día y podemos seguir en la dirección en la cual el Señor ha marcado para nuestras vidas. Y vamos a continuar en esta mañana con el programa que iniciamos el día de ayer acerca de Teshuvah. Hermano, seguramente ha de haber bastantes preguntas acerca de cómo o cuál es la manera correcta de hacer Teshuvah de nuestras vidas. Es una palabra que si tú no estás familiarizado dentro de la congregación mesiánica la usamos bastante, especialmente cuando estamos a punto de celebrar las fiestas. Y hermano, es de suma importancia que nosotros tengamos la definición correcta en nuestras mentes, ya que muchas de las veces el arrepentimiento solamente provoca en nosotros un sentimiento de condenación, un sentimiento de culpa, lo cual cuando no sabemos exactamente cuál es la definición o la traducción correcta de Teshuvah a nuestro lenguaje, el español, podríamos entonces estar sufriendo de una culpabilidad, de una condenación que no es necesaria. Hermano, que Dios te bendiga. Estamos aquí en el 214-212-7676 y vamos a continuar dándole nuestro lugar rápidamente al hermano Baltasar. Como dijimos en un programa anterior, él viene de Beth Shalom, México, y ha venido precisamente como invitado para educarnos en nuestra identidad, el cómo podemos regresar a nuestro hogar, a Israel, y cómo podemos recuperar nuestra identidad y hacer exactamente lo que la palabra del Señor está marcando para nosotros. Le damos la bienvenida. Baltasar, te dejamos los micrófonos, hermano. Esta es tu audiencia, como te lo dijimos ayer, esta es tu casa y cuando tú gustes eres bienvenido a nuestro programa. Deseamos que tú nos sigas explicando cuál es el concepto correcto de hacer Teshuvah. Amén. Amén, amén. Y bueno, muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y es que bueno, esta palabra de Teshuvah da mucho a qué hablar, ¿no? Y como bien decías, seguramente varios tendrán la pregunta, después de lo que hablamos en la ocasión pasada, acerca del significado de Teshuvah, ¿no? No es por si alguien no escuchó. Lo que decíamos es que la palabra que utilizamos de arrepentimiento pues realmente no es una buena traducción para el concepto que es Teshuvah. ¿Por qué? Porque arrepentimiento pues nos habla de ese sentimiento de culpa, de este como remordimiento, pero muchas veces ahí se queda y a veces es verdad que podemos sentir ese me siento mal, ese remordimiento, esa culpa, pero pues no hay un cambio realmente. Entonces lo que decíamos que la palabra Teshuvah habla de un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra Teshuvah viene de la raíz shuv, que literalmente en hebreo significa regresar, retornar, dar una vuelta en U, volver. Entonces por eso pues era importante, ¿no?, definir lo que es esta palabra Teshuvah, que es regresar. Y decíamos, pues regresar ¿a qué? Pues regresar a una correcta relación con Dios. ¿Por medio de qué? Pues de obedecer su palabra, ¿no? Algo que me gustaría explicar, ¿no?, para seguir ahondando más en cómo hacer un Teshuvah correcto, o si es tan importante esta palabra, o cómo podemos pues hacer Teshuvah bíblicamente, ¿no? Y pues ya hablábamos de que es regresar a sus mandamientos, a su palabra, por el ejemplo que veíamos de Segunda de Reyes 17, donde veíamos que Dios envía a sus profetas para que para que hicieran al pueblo recapacitar, y el mensaje de los profetas era que regresen, ¿no? Regresen a su palabra. Y esta petición de regresar era porque el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado. Y aquí es donde creo que es muy importante también entrar en la definición de qué es pecado, ¿no? Es como abandonen su pecado. Bueno, ¿qué es pecado, no? Y nuevamente, la palabra pecado es una palabra que no nos gusta, ¿no? La mayoría de las personas. Hay mucha gente que, híjole, no le gusta meterse con este tipo de
de palabras, de definiciones, porque pues no nos gusta lo negativo, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia habla mucho del pecado, habla de las cosas negativas, ¿no? Como mencionábamos, hay un capítulo, ¿no? El capítulo 28 de Deuteronomio, que nos habla de las bendiciones, pero no solo habla de las bendiciones, sino habla de las maldiciones también. Entonces, de hecho, si lees el capítulo 28 de Deuteronomio, vas a ver que hay los versículos que nos hablan de las bendiciones que vienen por obedecer la palabra de Dios, pues no son tantos como los que nos hablan de las consecuencias. Y es que cuando leemos la Biblia a veces nos gusta quedarnos solo con lo bonito, ¿no? Con las bendiciones, pero esa parte de las bendiciones pues no nos gusta. Y o hablar del pecado pues no nos gusta, pero también es muy importante ver que es una realidad en la palabra de Dios, que Dios nos advierte de que vivir en pecado, que es vivir en desobediencia, pues nos hace tener consecuencias en nuestras vidas. Y también pues es un error que a veces en las iglesias ya no se mencionan estas palabras o estos conceptos por no espantar a las personas, donde a veces quizás les importa más que la gente no deje de asistir a las iglesias, pero pues no podemos dejar de hablar de estos temas que pueden ser incómodos, pero es como cuando alguien se enferma, ¿no? Pues nadie le gusta sentirse mal, pero a veces estos síntomas de la enfermedad son los que te llevan a buscar el bienestar, a buscar el remedio, ¿no? Entonces creo que es muy importante el estudiar esta palabra pecado el día de hoy para pues no caer en estos males, ¿no? Y ver cómo podemos remediar. Y bueno, si tú le preguntas a alguien, ¿no? De algún instituto teológico o gente que estudia mucho la Biblia, muchas veces escuchas que la palabra pecado tiene que ver con errar en el blanco. Y esto es verdad. Si tú buscas la definición de esta palabra, también si nos vamos al griego o al hebreo, sí tiene que ver en parte con esto, pero hay algo que a mí no me encanta al mencionar esto de que pecado es errar en el blanco. Que aunque es verdad, aunque es cierto esto, nos deja muchas veces con la incógnita de, y bueno, si pecar es errar en el blanco, pues ¿qué significa esto de errar en el blanco, no? De alguna manera lo entendemos como cuando alguien está apuntando, ¿no? Que tienes un arco y apuntas hacia un objetivo, ¿no? Hacia el target, ¿no? Que le puedas atinar, y si fallas, pues eso sería errar en el blanco. Pero pues nuevamente luego nos deja pues con la duda de qué es el blanco, ¿no? Hacia dónde le estamos apuntando. Y para esto hay un versículo que me gusta mucho, que muchas veces no se menciona tanto, y yo no sé por qué, si van a ver ahora que lo leamos, es tan clara la definición de qué es pecado. Y si quieren acompañarme o apuntar esta cita, la verdad yo ya la memoricé porque es algo que es muy importante tenerlo muy en claro. ¿Cuál es la definición del pecado, no? Así como decía, si Dios nos pide, por ejemplo, que haya arrepentimiento para tener perdón de nuestros pecados, pues hay que conocer cuál es la definición de arrepentimiento, ¿no? Y ahora, si el pecado es lo que nos condena, pues hay que ver cuál es la definición del pecado. Y ahora sí, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así, fíjense, pongan mucha atención, dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así o más claro, ¿no? Aquí Juan nos lo dice clarísimo, que el pecado es infracción de la ley, ¿no? ¿Cuál ley? ¿A cuál ley se referirá Juan? ¿A la ley de tránsito o a la ley de nuestro país? Bueno, hablando de la Biblia, ¿no? Y Juan siendo un hebreo, pues está hablando obviamente pues, de la ley de Dios. Muchas veces la mencionamos como la ley de Moisés, como si Moisés fuera quien la escribió. Y bueno,
sí, Moisés fue el encargado, ¿no? de tener este documento y dejarlo por escrito. Pero esto obviamente no fue idea de Moisés, sino fue algo que Dios le dio a Moisés. Entonces podríamos decir que directamente la ley de Moisés es pues la ley de Dios, ¿no? Sus mandamientos. Y entonces el ir en contra de estos mandamientos, eso es la definición de pecado. Que de alguna manera a mí me hace descansar, porque muchas veces cuando... Bueno, yo crecí en una iglesia donde a veces había esta tendencia, ¿no? De obedecer lo que las personas dicen, como si esas personas pudieran definir lo que es pecado, ¿no? Y quizás, voy a poner un ejemplo, ¿no? Donde quizás la persona podría decir, es que es pecado usar ropa negra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dark es como de tinieblas y no hay que usar ropas negras, ¿no? Y a veces cuando es alguien importante en la iglesia o el pastor que tiene estas ideas, de repente los demás, si el pastor hace algo, pues los demás lo siguen. Y cuando de repente alguien usa ropa negra, lo hacen sentir como un pecador, ¿no? Y, híjole, pecado, está yendo en contra de lo que el pastor dijo. Pero bueno, una cosa es lo que pueda decir el pastor o las personas, y otra cosa es lo que Dios diga, ¿no? Donde si en la Biblia encontramos que hay un mandamiento que dice prohibido usar negro, bueno, entonces ahí sí no hay ni qué discutir. Dios está diciendo en su palabra que es prohibido usar negro. Esto es un ejemplo, ¿no? Para decir, pero hay muchas cosas que de repente caemos en la religiosidad, que pues, las personas tratan ciertos asuntos como que fueran pecado, y la realidad es que mucho es más bien mandamiento de los hombres y no tanto un mandamiento de Dios. Que de hecho ese es en el error en el que cayeron los fariseos, ¿no? Si vamos a la Biblia, se menciona en el Nuevo Testamento todo este enfrentamiento de Jesús, ¿no? O de Yeshua, su nombre hebreo, de cómo se enfrentaba con los fariseos y les decía, es que ustedes ponen cargas pesadas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí sale este ejemplo porque, por ejemplo, en el día de reposo Dios decía, pues mandamientos muy simples, no trabajar, etcétera, bueno, no encender fuego, etcétera, ¿no? Pero no había grandes mandamientos más allá de eso. Y los fariseos se ponían a pensar como, bueno, pues ¿qué es trabajo, no? Pues yo digo que cargar esto es algo pesado, es trabajo. O yo digo que hacer esto es trabajo. Y empezaban a poner sus opiniones acerca del mandamiento de Dios como si fuera mandamiento de Dios. Y ahí cuando Jesús sana en día de reposo, o el que le dice al que era paralítico que tome su lecho y ande, pues entonces ahí lo tratan como un pecador, ¿no? Y lo querían hacer sentir mal, cuando que, a ver, o sea, él no está quebrantando ningún mandamiento de los que Moisés escribió, ¿no? Si le preguntaras a Moisés, él diría, no, perdóname, él está perfectamente de acuerdo a la ley, pero pues la religiosidad del hombre lo hacían ver como si fuera un pecador, cuando que no es así, ¿no? Entonces a veces, igual, no solo los judíos o fariseos han caído en esto, también en el cristianismo se ha caído mucho en esto, en poner por encima lo que diga el maestro, el pastor, etcétera, a la palabra de Dios. Y entonces la definición, pues, de lo que es correcto lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que es la ley de Moisés, ¿no? Lo que en hebreo se le conoce como la Torá, que la Torá son simples instrucciones, ¿no? La palabra Torá significa instrucción, dirección, y pues ir viendo todas estas definiciones nos hacen entender mucho mejor, ¿no? Yo cuando escucho la palabra ley también me suena como, híjole, algo muy pesado, pero pues en el hebreo es simplemente instrucciones, direcciones, ya no suena tan fuerte. Y cuando leemos de Juan, que dice que pecado es infracción de la ley, pues es entender que si nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios, pues eso sí es pecado. Entonces, bueno, todo esto para regresar a la palabra teshuvah, ¿no?
que Teshuvá es regresar a sus mandamientos, pues esto nos hace ver cómo si nosotros regresamos a su palabra, entonces ya no hay pecado en nosotros. Y me gustaría seguir leyendo lo que dice Juan, que está muy impresionante. Voy a leer el versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados o nuestras transgresiones a la ley, y no hay pecado en Él. Versículo 6, estoy leyendo 1 Juan 3, 6 ahora, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es simiente de Dios. Permanece en Él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta ahí voy a leer. Pero bueno, este mensaje que vemos aquí de pecado y de permanecer en él, y quienes no permanecen en él son del diablo. Esto es como ya un gran resumen de qué es, nuevamente, qué es Teshuvá. Regresar a su palabra, a sus mandamientos, regresar a esa comunión con el Padre, a ser hijos de Dios, ¿no? Y cuando tú abandonas tu pecado, ¿no? Le das la espalda, entonces tú ya estás bien con Dios. Eso manifiesta que eres un hijo de Dios, ¿no? Porque Teshuvá es regresar, darle la espalda. Y otro gran ejemplo que encontramos en la escritura es cuando, por ejemplo, la mujer adúltera, ¿no? Que le están acusando de pecado, y bueno, ahí Jesús les dice que avienten la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Y la mayoría, pues, más bien todos, dejaron sus piedras y nadie la apedreó. Y Jesús, que la podía juzgar, él le dijo: mujer, ni yo te juzgo. Pero no le dice: bueno, ve y haz lo que quieras, ¿no? Sino le invita a hacer teshuvá de alguna manera, donde le dice: bueno, mira, yo no te juzgo, pero ve y no peques más, ¿no? Ve y abandona esa vida de pecado. Y esa es la invitación de Teshuvá, ¿no? Regresar, abandonar el pecado, dejarlo atrás y decirle: Señor, perdóname, ¿no? La he regado, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo necesito tu perdón. Y Jesús es precioso, que nos dice: mira, yo no te juzgo. Si estás reconociendo el día de hoy esto, pues simplemente quiero que entiendas que yo te perdono y que soy misericordioso, y que lo único que te pido es que vayas y no peques más. Y si se fijan aquí, dice que el que peca es del diablo y el que no peca es de Dios. Y podríamos decir: bueno, pues ¿a poco ya vivimos perfectamente, no? Y la verdad es que no, siempre, muchas veces volvemos a caer. Pero la diferencia es lo que dice este versículo, ¿no? Este pasaje donde dice: pero el que practica el pecado, ese no es de Dios. Entonces, bueno, antes de nosotros hacer teshuvá, ¿no? Muchas veces, pues, vivíamos pero sumergidos en el pecado, ¿no? Donde ahora sí ya regresamos, y puede ser que sí caigamos. Y también esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que no porque pequemos nos sintamos culpables de que, híjole, no, ya otra vez soy un hijo del diablo, etcétera, sino que cuando hay ese sentimiento de decir: ¿sabes qué? Esto no va conmigo, ¿no? Ese es el reflejo de que tú ya has nacido de nuevo, de que eres un hijo de Dios, que ya no disfrutas del pecado. Y entonces ahí sí es cuando dices: Señor, pues ayúdame a cada día caminar más de acuerdo a tus mandamientos y a dejarlos atrás. Y ahí es cuando ya no practicamos el pecado, que esa es la gran diferencia, ¿no? Si tú vives disfrutando el pecado, esto es muy diferente, ¿no?
a cuando ya eres un hijo de Dios y ya entiendes que eso no va con la manera de vivir de un hijo de Dios. Y ahí es cuando pues regresas, ¿no? Haces teshuvá y ya tu manera de vivir es completamente distinta, ¿no? Entonces, teshuvá verdadero es ponernos en manos de Dios y decirle: Señor, no quiero caminar más por ese camino de pecado, que ya vimos hoy que es transgresión de la ley, y pues solamente por medio de su Hijo, ¿no? De Jesús, que Él viva en nosotros, se manifiesta en nosotros, y así como Jesús vivió una vida perfecta sin quebrantar los mandamientos, cuando lo invitamos a vivir a nuestras vidas, Él, como dice Pablo, ¿no? En Gálatas dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si ya Cristo vive en mí, entonces esa vida de justicia que Él vivió, perfectamente apegada a los mandamientos, ¿no? A la ley de Moisés, a las instrucciones, ¿no? La Torá. Entonces ya nuestra vida tiene que ser completamente distinta, y una vida que viva como Jesús vivió. Así como dice el versículo, les quiero leer. Dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, ¿en quién Él? En Yeshua, debe andar como Él anduvo. Y la pregunta es: ¿cómo anduvo Yeshua? Pues guardando los mandamientos de Dios, siempre viviendo irreprensible de acuerdo a su palabra. Entonces, si nosotros decimos que andamos en Él, pues debemos permanecer como Él anduvo. Pero esta es una labor, pues, que solo con la ayuda del Padre podemos hacer, ¿no? Entonces es reconocer que nos hemos desviado, que necesitamos su ayuda, y decirle: Señor, yo quiero andar de acuerdo a tus mandamientos. Y bueno, espero esto haya sido de gran aprendizaje, ¿no? Acerca de todos estos conceptos bíblicos. Y si no, pues recuerden que pueden llamar al 214-212-7676 para pues mayor información. Por lo pronto, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, y que Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrajecha